Muy buenas noches, bienvenidos a otro espacio de Otras Voces. Seguimos en Hoja de Ruta transmitiendo. Queremos agradecer la presencia de la doctora María Isabel Salvador, con quien vamos a hablar de algunos temas, especialmente el viaje que realizó el presidente de la República a Estados Unidos. Se le ha tratado de un viaje histórico, de un viaje poco más que es la maravilla de la diplomacia ecuatoriana en los últimos tiempos. Queremos saber qué es realmente lo que significa este viaje del señor presidente de la República a Estados Unidos. Muy buenas noches, María Isabel. Gracias, Armando, por la invitación. Es un gusto poder estar aquí en Hoja de Ruta acompañándoles. Antes de empezar, quiero decir que no soy doctora. Ah, ya, perdón. No, sí es importante mencionar porque uno tiene que decir lo que es y no lo que no es. En todo caso, bueno, muchas gracias por estar aquí. Sí, sin duda, pues en las últimas semana y media ha estado muy presente en los medios de comunicación en general, todo lo relativo a los comentarios de la visita que realizó el presidente Moreno al presidente al presidente Trump. En realidad, considero que esta visita, tú decías que se dice que es una visita histórica, creo que denominar a esta visita una visita histórica realmente es absolutamente exagerado. Hay que recordar que no es la primera visita de un presidente ecuatoriano a un presidente de los Estados Unidos. Esa ha sido una tradición de las relaciones internacionales en general del Ecuador y del mundo, ¿no? Las visitas entre presidentes, visitas oficiales, se realizan permanentemente. Y en el caso del Ecuador, pues la visita no es la primera de un presidente ecuatoriano a un presidente de Estados Unidos, y en ese sentido de histórico no tiene mayor cosa, por una parte. Tampoco es histórica en la medida en que los anuncios que se hacen como éxitos o como resultados o como logros de este encuentro, que en realidad duró 15 minutos, ¿no es cierto?, entre los dos presidentes, en realidad no puede definirse como logros o como hechos exitosos, en el sentido de que ninguno de los anuncios que se han hecho hacen referencia a acuerdos concretados, ¿no? Es una serie de posibilidades relativas siempre a los temas que de todas maneras el Ecuador tiene en común o sea, han sido la característica de las relaciones con los Estados Unidos, con los temas del comercio, los temas de inversiones, los temas de apoyo y ayuda militar, entre otros. Esos son los temas que siempre han estado en la agenda de la relación internacional o diplomática con ese país. Así que en ese sentido considero que en realidad ha habido mucho ruido en torno a esta visita, que es una visita además que yo considero que fue una visita bastante improvisada. Hay que recordar que las relaciones internacionales se manejan en las cancillerías y en los órganos especializados del Estado de una manera que permiten preparar con mucho tiempo de anticipación estos encuentros. Eso implica varias reuniones entre distintos funcionarios de los dos estados, intercambio de documentos para ir acordando eventualmente temas, y normalmente una vez que se concreta la visita y es ya el encuentro en sí mismo, lo que se hace allí es sellar los acuerdos y anunciar aquellos acuerdos alcanzados. Si revisamos un poco los temas que se han mencionado aquí, como resultado de la visita, en realidad todo hace referencia a la posibilidad de vamos a posiblemente hagamos algo, posiblemente logremos esto, pero en la práctica no hay nada realmente concreto. Ni siquiera aquello que parecería ser lo más concreto, que es el anuncio de que posiblemente se considere la incorporación de 4 nuevos productos de exportación ecuatorianos al sistema de preferencias arancelarias que se mantienen con los Estados Unidos, que tampoco es algo concreto aún, requiere todavía negociaciones. Tal vez lo más concreto, habrá que ver si es que llegan, es el tema de la llegada de 200 profesores de inglés para formar a nuestros profesores en ese idioma. Y la presencia me parece que es la formación de 500 policías en temas de seguridad y eso. Eso es aparentemente lo más concreto. Sin embargo, sí debo insistir en que ha habido sobre todo mucha parafernalia en torno a la visita.
mucho anuncio de varios ministros sobre los logros, pero creo que de todas maneras esta visita va a requerir aún ver si se concreta o no, efectivamente, en temas que sean de beneficio para el Ecuador. Puede resultar una pregunta, no sé, un poco que no venga al caso, pero usted fue canciller y obviamente la diplomacia se maneja en ciertos rangos. Y usted dijo que es improvisada esta visita. Sí. Y nosotros nos dimos cuenta de eso porque ni siquiera estaba la bandera del Ecuador en la reunión de 15 minutos con Donald Trump. ¿Eso no es un tema que debería manejar diplomacia o la Cancillería? Absolutamente. Yo sí creo que es una visita improvisada porque hay que recordar varios elementos. Primero, lo que decía hace un momento, ¿no? Las cancillerías de los países que preparan un encuentro entre sus jefes de Estado trabajan con mucho tiempo de anticipación. Eso ya lo dije. Pero, en segundo lugar, hay que recordar un poco la coyuntura en que llega a concretarse esa visita, tal vez recordar un poquito de tiempo antes. Hace alrededor de un mes y medio, me parece, o dos, recibimos todos la noticia de que nuestro embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, el embajador Francisco Carrión, había renunciado a su cargo por motivos que son motivos muy importantes y que en realidad son motivos graves, que era la insistencia que él había tenido desde hace mucho tiempo con la Cancillería ecuatoriana de que se debe firmar un documento, un acuerdo entre los dos estados, entre los dos países, sobre el uso de espacios ecuatorianos, de territorio ecuatoriano para operaciones con aviones y con equipos e inclusive probablemente con efectivos de los Estados Unidos. Me refiero puntualmente a la presencia que está allí presente, y si uno viaja a Guayaquil lo puede ver parqueado en la base aérea del avión Orión P-3, que es un avión que hace básicamente vuelos para supervisar, entre comillas, el pretexto eterno, la lucha contra el narcotráfico, pero que sabemos que son equipos de alta tecnología. Es un avión que puede inclusive, según tengo información, ver la superficie marina, es decir, la superficie del mar, y con su tecnología ver inclusive qué pasa dentro del mar. Eso como simplemente un dato de la altísima tecnología que ese tipo de equipos tienen. Y luego también algo que ha sido cuestionado en algunos segmentos de la población, pero que creo que merece un análisis mucho más detallado, que se hable más del tema, que se discuta sobre la presencia de esta entrega de un espacio importante en el aeropuerto de San Cristóbal para la presencia igual de equipos del portaaviones natural que dijeron, ¿no? El famoso portaaviones natural, que además es interesante conocer, no es una frase original del ministro Jarrín, es una frase que usó un alto militar de los Estados Unidos en la época en que ya estuvo presente cuando estuvieron en Balta, en la base de Balta. Claro. Entonces, todo esto tiene historia, ¿no? No es simplemente que de pronto se les ocurre que quieren estar presentes en Galápagos. Galápagos tiene, evidentemente, como todos sabemos, una ubicación estratégica en el Pacífico, que junto con las bases establecidas en Colombia, la cercanía a Panamá, inclusive la base en Guayaquil, constituyen un espacio de control del subcontinente suramericano e inclusive de la zona del Pacífico Sur, ¿no? Y esto tiene una connotación de tipo geopolítico, ¿no? Y eso, digamos, no es, a veces hay personas que pueden pensar que uno está imaginando que es una historia fantástica. No es una historia fantástica. Los estados, sobre todo las grandes potencias, tienen y piensan siempre geopolíticamente. Así que ese tema es un tema que hay que realmente reflexionar más, y que creo que es necesario que todos los ecuatorianos tratemos de entender mejor esa dinámica. Volviendo un poco a lo anterior que estábamos hablando, llegué a este tema porque estaba recordando que nuestro embajador ante el gobierno de los Estados Unidos hasta hace pocos meses, el embajador Carrión, justamente renuncia por el hecho de que la Cancillería no ha atendido, y el gobierno, por lo tanto, no ha atendido esta necesidad fundamental de las relaciones bilaterales. Si uno está dispuesto a acordar temas con el Estado, con otro Estado,
Eso tiene que quedar en un documento. Esos son los tratados, esos son los acuerdos internacionales. Los acuerdos de palabra no bastan, porque desafortunadamente los acuerdos de palabra pueden quedar en la palabra. Y aparte que la Constitución también pide que esté... Evidentemente, sí, también hay que pensar que nuestra Constitución establece muy claramente los requisitos en temas, sobre todo en temas de tanta importancia y de gravedad que afectan finalmente a nuestra soberanía, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que insistir en que esto, es decir, lo ideal sería que no se llegue a concretar y que no se establezcan estas, no les voy a llamar bases, aunque en realidad son bases militares extranjeras en el territorio. Eso está prohibido en la Constitución, pero también hay que recordar que la Constitución en nuestro país ha sido tan pisoteada que es como que ya no estuviera vigente, y eso es tremendamente grave. En todo caso, volviendo al tema, normalmente una visita oficial se prepara con muchos meses. Normalmente son los embajadores, en este caso el embajador Carrión, quien habría debido estar preparando, si es que esta visita estaba prevista con suficiente antelación. Él debe haber tenido algo. Él tenía que haber estado manejando, ¿no? Las gestiones necesarias. Yo decía ayer en otro medio, inclusive para fijar la fecha y la hora del encuentro, tiene que haber muchas conversaciones, porque los presidentes tienen sus agendas y no es fácil ubicar un espacio, ¿no? Entonces, lo sorpresivo y sorprendente es que el embajador Carrión renuncia por estos motivos, y a las pocas semanas se anuncia la designación de la señora Ivonne Baqui como embajadora nuestra ante el gobierno de los Estados Unidos, también sorpresivamente, y a las, no sé exactamente, no tengo el dato exacto, pero fue 2 o 3 días más tarde, se anuncia con bombos y platillos la visita de Moreno a Trump. Eso es muy extraño, no es nada común, no es nada común. Y hay que decirlo, se puede entender en el sentido de que el gobierno necesitaba o necesita, porque sabemos de los niveles de apoyo, o pretende que con una visita de este tipo el apoyo popular va a subir. Y en la práctica el hecho de la visita se concreta, y yo tengo que insistir, todos sabemos que la señora Baqui es una amiga personal de Trump. Solo hay que recordar, creo que todos recordamos, que igual fue ella la que pudo concretar o apoyó fuertemente la visita de Lucio Gutiérrez al presidente Bush en ese momento. En ese momento el presidente Gutiérrez se declaró el mejor amigo y aliado de Estados Unidos. Y además Donald Trump es o era el dueño de Miss Universo. Claro. Y la señora Baqui consiguió que el Miss Universo sea en el Ecuador. Es decir, son una serie de coincidencias que no son tan coincidentes, ¿no es cierto? No son simples coincidencias, pero que además hacen que el hecho mismo de una visita oficial del Ecuador, del presidente del Ecuador al presidente de Estados Unidos, que sin duda en una coyuntura distinta puede ser algo importante y debía haber sido prevista para ser algo realmente importante. Pero como se dieron las cosas, es una visita, yo la he calificado de muy superficial, ¿no? Donde la verdad, aparte de los anuncios que se han hecho, lo que ha salido en las noticias son cosas como circunstancias del entorno, de lo que pasó, las fotos, y creo que es importante también mencionar que aparte de la gran bulla que se ha hecho aquí, sobre todo a través de medios públicos, de los medios comerciales, ¿no es cierto? Este tipo de visitas tienen una repercusión también a nivel internacional. Y es interesante revisar un poco los medios internacionales y no hay absolutamente nada respecto a lo que más llamó la atención del presidente Moreno es las declaraciones sobre el acoso sexual. En ese momento, claro. Claro, eso llevó más. Eso fue mucho más tremendo, ¿no? Es muy triste para el país esto. Y otra noticia, así como anecdótica, sobre el tema que encontré yo en medios internacionales, es que hablaban de la falda que llevaba la señora Melania Trump, que era una falda, una falda que había costado $7,700. Esa era la noticia internacional sobre la visita de Moreno a Trump. Entonces, en verdad, esta visita deja un sinsabor. Y luego, obviamente, si queremos hablar de los temas que se trataron en esa reunión, son temas que realmente de ser
de avanzar las negociaciones, de darse más que todo, de concretarse de alguna manera. Son temas de mucha importancia para el país. Son temas, además, que de alguna manera estaban superados y no porque simplemente digamos, no por una decisión política necesariamente del gobierno anterior. Me refiero, por ejemplo, al tema del TLC. Hay que recordar que el tema del TLC fue un debate de mucho tiempo, de muchos actores que podían sufrir consecuencias o que tenían interés en la firma del TLC. Años de negociaciones. Y finalmente no se concretaron, básicamente porque el pueblo ecuatoriano dijo no queremos un TLC. Y el Tratado de Libre Comercio, si es que se retoma, es un tratado de enorme importancia. El otro tema es el tema de inversiones, sin duda. El tratado bilateral de inversiones. Los tratados. Están hablando de la renovación de los tratados bilaterales de inversiones que tienen unas connotaciones muy graves para el Ecuador y para el Estado ecuatoriano, porque estos tratados bilaterales se firman básicamente, es decir, se firman entre dos estados con la intención de proteger las inversiones de las empresas de ambos países cuando invierten en el otro país. Pero eso tiene que ver también con las asimetrías entre los estados. Digamos, los tratados bilaterales de inversiones, en nuestro caso, como somos un pequeño país, ¿no es cierto? Nuestra actividad económica, nuestra producción, nuestra competitividad está muy lejos de acercarse a estas mismas consideraciones de un país grande o de un país desarrollado. Entonces, estos tratados bilaterales de inversiones finalmente lo que hacen es proteger a las empresas, en nuestro caso, extranjeras, y no al Ecuador, porque nuestras empresas no tienen la misma capacidad de ir a invertir en esos grandes países, muy eventualmente alguna. Entonces, es un tema también importante y además tienen que ver también con la disposición constitucional, ¿no? Los tratados bilaterales de inversiones deben pasar por la Asamblea Nacional, deberían pasar. El otro tema de preocupación es sin duda es el de las operaciones militares. Son todos temas que no pueden ser analizados y menos sobre los cuales un gobierno responsable debe decidir en una coyuntura como la que vive el gobierno actual. Hay que recordar que estamos a finales casi de su gobierno, bueno, queda todavía un año de gobierno, pero es, digamos, del último año de gestión, y sobre todo es un gobierno que tiene menos del 10% de apoyo de su ciudadanía. Entonces, son decisiones que son fundamentales para el país porque van a afectar definitivamente la vida de los ciudadanos, la economía de los ciudadanos. Y en ese sentido yo pienso que de alguna manera es irresponsable ir a visitar al señor Trump llevando o planteando estas iniciativas que finalmente son temas de fondo y que el Ecuador, para tomar estas decisiones, debería tener la posibilidad de hacer un análisis más profundo. Perdón, sí. Son anuncios del gobierno ecuatoriano. Correcto. No son una declaración conjunta. Así es, ese es otro tema que es muy extraño. Claro. O sea, normalmente, como debe ser, luego de una visita oficial que ha sido preparada, negociada previamente, las condiciones, es decir, no es en el encuentro donde se ponen a conversar de los temas. Esos temas han sido preparados con anticipación, manejadas por los técnicos profesionales de la diplomacia, del comercio, de lo que fuera del Estado, ¿no es cierto? Y normalmente se llega al encuentro ya con textos consensuados entre las partes y con los acuerdos listos. O sea, lo único que van es a la firma, ¿no? Es básicamente, eventualmente a firmar, que es también un acto simbólico, digamos, pero a mostrar que se ha concretado el acuerdo. Y además, luego de este encuentro, basta revisar visitas presidenciales anteriores al propio Trump. Si dos presidentes se reúnen, suele haber al final del encuentro una rueda de prensa de los dos presidentes, se ve en la televisión, ¿no? Se ve claramente los dos presidentes, cada uno hace su intervención, anuncia los acuerdos alcanzados, y se dan la mano y es así. En este caso no hubo nada de eso. No hubo un comunicado conjunto, que es lo que se acostumbra, ¿no es cierto? Un comunicado conjunto de los dos países sobre los acuerdos alcanzados. Y que es un documento escrito, además, resultado de las negociaciones, claro, ¿no es cierto? Y luego, pues, obviamente, un anuncio público importante. Aquí, la verdad, hemos visto básicamente fotos, grabaciones de los medios públicos que acompañaron seguramente al gobierno, pero no hay, ni siquiera en la página de la Casa Blanca hay algo muy importante. Lo que hay allí es una especie de boletín de prensa donde dice los temas que se trataron y es eso. Entonces, sí, es decir,
ha sido una visita un poco organizada entre gallos y medianoche, fuera de los cánones normales de la diplomacia internacional y sin guardar los mínimos elementos que hacen de una visita oficial algo donde además se debe mostrar que aunque un país sea muy grande, como en este caso los Estados Unidos, y el otro un pequeño país, al final son dos estados, dos países en igualdad de condiciones. Y claramente yo pienso, de lo que he visto, y creo que muchas personas en el Ecuador piensan lo mismo, que es una visita que no mostró la altura de un gobierno de un país soberano. Triste escuchar esa parte. Es muy triste. Y sí, es muy doloroso porque creo que el Ecuador, a pesar de su pequeño tamaño, de su pequeña economía, de su historia complicada y conflictiva, de tantas vicisitudes a lo largo de su historia, ha sido un país que ha sabido guardar su dignidad casi siempre. Y sobre todo se ha manejado, y esa ha sido una tradición de la diplomacia ecuatoriana, se ha manejado siempre en el marco del derecho internacional, de los preceptos de la diplomacia, de los preceptos de las relaciones internacionales, a pesar de su pequeñez, en el sentido de tamaño, ¿no es cierto? Uh-huh. Y sí es una especie es doloroso ver que en esta ocasión como un retroceso, ¿no? Un retroceso en la diplomacia. Bueno, pasemos a otro tema, un tema más local. Con esto de los TBIs especialmente, bueno, vamos a tener nosotros un problema acá. Se está tratando este tema en la Corte Constitucional, al parecer va a demorarse porque están presentando cualquier cantidad de amicus curiae dentro de la Corte Constitucional. Pero al parecer esto no es solamente un tema menor, sino que es una imposición y están presionando para eso. Yo quisiera su visión, porque usted también estuvo en el anterior gobierno, fue funcionaria, y usted conoce más de cómo se trató o cómo trató esto el presidente Correa. Bueno, hay que recordar, el presidente Correa dispuso que se analice a fondo los no sé cuántos tratados bilaterales de inversiones existían, pero dispuso a la Cancillería y al área de Comercio Exterior. En mi época estaban unidas las dos áreas. Yo fui ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, luego se volvieron a dividir y bueno, en fin. Pero en mi época, los funcionarios técnicos, ¿no es cierto?, de la Cancillería y de Comercio Exterior recibieron la disposición no de votar y de echar abajo todos los tratados bilaterales de inversiones, sino de analizar todos a fondo y determinar aquellos que pudieran ser eventualmente perjudiciales para el Ecuador. Y por eso es que en esa época, pasando por la Asamblea Nacional, se decidió, se me va la palabra técnica hacer que los tratados bilaterales me parece que fueron 11 tratados bilaterales de inversiones, se suspendieran. Uh-huh. Y eso pasó por la Asamblea y ese fue el proceso y se suspendieron, ¿no? Entonces lo que está pasando ahora es que están buscando reactivar esos tratados bilaterales de inversiones, que lo que hacen es lo que decía hace un momento, protegen a las empresas. Y que nada benefician al Estado. Transnacionales, obviamente, a las empresas transnacionales que han tenido actividades en el Ecuador y que normalmente son empresas que han tenido relación con el Estado. Entonces, es probable que mucho de esto lleve a que el Ecuador, en muchos casos en los que al no tener un tratado bilateral de inversiones, el Estado habría quedado en una situación adecuada, digamos, por llamarlo de alguna manera, puedan eventualmente estas empresas demandar nuevamente al Estado y exigir pagos sobre valores
a lo mejor muy difíciles de pagar. Claro, 14.000 millones de dólares dice que posiblemente están esperando a la cola para para reclamar, ¿no? Entonces es muy grave, es muy claro. grave. Bueno, vamos al tema, estamos en un, no sé. Hay unas explosiones. Claro, están por acá, creo que celebrando algo por aquí cerca. No son, sí, son pero sí, al principio también dije, capaz que ya son ejercicios, son ejercicios que vienen haciendo desde Estados Unidos, digamos. No. Ejercicios militares. No, estamos en un año electoral, en su nombre ha sonado de la boca del mismo presidente Correa, expresidente Correa. Inclusive usted sonaba como precandidata para la alcaldía de Quito. Alguien por ahí le dio su nombre. ¿Usted alguna vez ha pensado en candidatizarse para la presidencia? ¿Lo ha pensado? No. En realidad, mi nombre suena porque el presidente Correa en una declaración en un medio de comunicación mencionó mi nombre como una posible candidata a algo, ¿no? Pero yo no soy candidata ni precandidata a nada. Jamás he pensado tampoco en serlo. Lo que sí soy es una persona que ve la situación del país con mucha preocupación y creo que muchísimos ecuatorianos, sin necesariamente tomar una posición de tipo ideológico político o partidista, pero vemos con tremenda preocupación que el Ecuador está en una situación muy complicada, muy preocupante. Y creo que es necesario que los ciudadanos comunes, desde la ciudadanía, podamos contribuir de alguna manera, al menos con opinión. Por ejemplo, ahorita estar en su medio es mi único objetivo, es dar mi opinión, porque lo que yo ofrezco es simplemente una opinión. Pero creo que sí es momento de que los ecuatorianos empecemos a analizar a fondo los problemas gravísimos que vive nuestro país, que empecemos a generar propuestas probablemente para, digamos que no son propuestas de solución necesariamente, pero propuestas, ideas de cómo salir adelante. Y en ese sentido pienso que debemos todos convocarnos, autoconvocarnos para discutir, para hablar, pero no de manera superficial. Uh-huh. Hay mucha superficialidad, en los análisis que se escuchan. Hay un serio problema que es también las redes sociales, ¿no? Que sobre todo el Twitter y estas redes que permiten que se diga cualquier cosa y eso genera mucha confusión. Creo que es necesario que los ecuatorianos analicemos a fondo los temas, veamos hacia el pasado, no el pasado inmediato, sino el pasado, la historia inclusive. Uh-huh. Veamos el presente y sobre esa información podamos hacer propuestas hacia el futuro. Hacia un futuro en que la mayoría de ciudadanos tengan al menos una vida digna, ¿no? Y eso obviamente requiere mucho desprendimiento en muchos casos. Yo no creo que este es el momento de estar hablando de candidaturas realmente. Uh-huh. Obviamente estamos en año preelectoral, pero eso es como un... Lo que pasa es que se lanzan nombres, ¿no? Sí, ese es el asunto. Pero ese es el problema. Yo creo que hay que ser tremendamente responsables de las personas que realmente sufrimos, como tú y yo en este momento, hablando de estas cosas tremendas que están pasando. Debemos inclusive hacer con un espíritu de generosidad, si se quiere, ¿no? No pensar en eso. No es momento de estar pensando, yo quiero ser candidato a tal o cual cosa. Es momento de pensar en el país, de analizar qué le está sucediendo a nuestro país, de tratar de encontrar vías y caminos de solución. Yo inclusive pienso que los ecuatorianos sí, somos un pueblo complicado sin duda, un pueblo crítico, un pueblo bastante negativo en muchas circunstancias, pero creo que sí somos un pueblo capaz de sentarse alrededor de una mesa, hablar, analizar y llegar a acuerdos mínimos, comunes. Evidentemente hay actores y sectores con los que obviamente no se va a poder. Por muchas razones uno no puede, porque claro, no hay posibilidad, ¿no? Es imposible con ciertos actores sentarse a buscar acuerdos. Pero hay amplios sectores ciudadanos que sí pueden, con una conducción, con una organización. Hay tantos movimientos sociales reuniéndose, hay tantas organizaciones también trabajando en distintas propuestas, inclusive. ¿Por qué no? Tal vez suena iluso, sí, tal vez suena iluso, pero creo que
cada uno en el espacio en el que tenemos, debemos promover esa discusión. Pero discusiones de fondo, no superficialidades, de fondo. Y más que todo y también proponer. dejar de lado este tema que nos ha estado desuniendo últimamente. Estos últimos 3 años ha sido una campaña de odiarle al que piensa diferente. O sea, sí deberíamos como que calmarnos un poquito, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso, Armando. La verdad es que hemos llegado a extremos de polarización tan brutal que, y obviamente con el paro nacional y los hechos de octubre, eso se profundizó mucho más. Uh-huh. Y eso generó esos días fueron tan duros para todos, para unos más que para otros, obviamente. Pero vivimos una fractura profunda de la sociedad ecuatoriana del país, en el país, donde las diferencias se volvieron insalvables, aparentemente insalvables. Pero creo que hay que tratar de superar ese momento difícil, sin olvidar, obviamente, las cosas tremendas que pasaron, sin olvidar a los 11 muertos, sin olvidar a las víctimas de la violencia, a todos los heridos, a todos los que estuvieron detenidos injustamente, sin olvidar a todos esos hechos, decía, pero con un espíritu, tal vez, vuelvo a decir, soy un poco ilusa, pero creo que sí es posible pensar en algo superior, en algo que nos una a todos o a la mayoría de ecuatorianos y que sea conducido por el deseo y el pensamiento de país, ¿no? Hay mucha desunión y obviamente los actores políticos, y hay que decir, de lado y lado, o sea, de todos los lados, los actores políticos lo que hacen es justamente tender a polarizarnos más, a dividirnos más. Yo creo que sí es posible encontrar puntos comunes que puedan permitirnos sentarnos a conversar, encontrar y generar ideas, proponer ideas, y a lo mejor constituir un espacio donde se puedan hacer propuestas inclusive de qué hacer después, a partir del 2021. La situación no es nada fácil, yo tengo mucho temor, me asusta mucho ver también, hay que entender también que no estamos, si el Ecuador no es un ente totalmente autónomo e independiente del resto de países. Uh-huh. A lo que voy es que es necesario también que veamos con mucha atención lo que está pasando en la región. El tema de Bolivia es un tema tremendo, y yo tengo mucho temor de que podamos ir a lo mejor por ese lado, más o menos parecido. Y aquí voy a decir algo que puede sonar fuerte, pero con las diferencias evidentes, ¿no? Uh-huh. Obviamente las circunstancias son algo distintas. Pero yo me he planteado estos últimos días con mucha preocupación si en Bolivia, donde la economía estaba en su mejor momento, donde la gran mayoría de ciudadanos bolivianos apoyaban a su presidente, con tanta facilidad echaron abajo eso, colocaron a una persona y esa persona está gobernando, uh-huh, ¿no? De una manera absolutamente inconstitucional, ¿no? Si eso pasó en Bolivia, ¿qué puede pasar en Ecuador? ¿Qué puede pasar acá? ¿No? Claro. Con la circunstancia de que en los últimos 3 años ha habido una injerencia permanente de ciertas visiones de afuera, que son también las que apoyan estos otros procesos como el de Bolivia, ¿no? Entonces sí me preocupa mucho. Yo tengo mucho temor, hemos oído cosas muy extrañas sobre el proceso electoral del 2021, el CNE ha dicho una serie de cosas. Que no hay plata, inclusive dicen que no hay plata. Entonces es preocupante, yo creo que hay que estar muy atentos y creo que es momento que los ecuatorianos empecemos a reaccionar de alguna manera. Hay que estar atentos a los anuncios sobre nuevas medidas económicas de las que se están hablando, y ser muy, muy reflexivos. Es decir, cuando yo digo ser reflexivos, claro, es decir a todos los ecuatorianos, seamos reflexivos. Pero claro, hay algunos actores que tienen mayor capacidad de reflexión, digamos, no capacidad, sino posibilidad de estar en este análisis. La gente común está luchando por vivir cada día, entonces no tiene necesariamente la posibilidad de estar en esa reflexión, pero es obligación de aquellos que creemos en que el Ecuador merece
mejores días que los que estamos viviendo, de alguna manera, no sé si decir inspiremos, pero al menos provoquemos, diría yo, provoquemos la conversación, la reflexión. Y creo que también es necesario dejar de estar en este ataque permanente. Superemos, es duro, es difícil lo que voy a decir, es muy difícil. Superemos esto, ¿no? de la lucha de correísta, anticorreísta, porque eso no es todo. El mundo no gira y el Ecuador no gira, y tengo que decirlo francamente, el mundo no gira alrededor de Rafael Correa. El Ecuador no gira alrededor de Rafael Correa. Obviamente él fue un actor fundamental, fue un líder impresionante que hizo cambios muy importantes, muchos, otros no los hizo cosas fantásticas, otras no las hizo, otras hizo mal. Hay que reconocer, es necesario ser autocríticos. Y la autocrítica nos permite justamente corregir lo malo, recuperar o tratar de recuperar lo bueno y sobre todo plantear nuevos caminos. Si no creo que la dicotomía, no creo que deba ser algo binario entre correísta o no correísta. El próximo gobierno es correísta o no es correísta. Hay mucho más que eso. Hay mucho más que claro, eso. hay el interés del país y el bien común del país, exactamente. Eso es lo que deberíamos buscar, ¿no? Claro, cuando uno habla del país es como un intelecto, una cosa abstracta, ¿no? Es el bien de las grandes mayorías. La situación, el dar a las grandes mayorías pauperizadas, que evidentemente sienten que en los últimos 3 años su situación ha ido para abajo. La clase media que en tiempos de Correa alcanzó creció en la clase media, ahora echa para atrás, ¿no es cierto? Entonces, no es... suena medio, tal vez un poco exagerado, pero no es momento de seguir profundizando las diferencias. Creo que es momento de empezar a buscar... personas que unan, por ejemplo. Personas que unan, propuestas que unan, conversaciones, reuniones entre gente para entender mejor y dejar de pensar que todo lo de Correa fue malo o todo lo de Correa fue perfecto. Y pensar en el futuro, y pensar en el país y en la mayoría de ecuatorianos que sin duda están atravesando situaciones muy, muy difíciles. Es un reto que tenemos que ponernos en este año realmente. Muchísimas gracias, María Isabel, por haber venido a Hoja de Ruta. Gracias, Armando, por haberme invitado. Es algo así como un poco decaída, deprimida. Pero son temas, claro, son temas que deben hablarse. La verdad es que a veces tenemos temor de decir muchas cosas, pero hay claro, que decir las cosas como uno piensa y siempre pensando en el país. Eso al final. Claro, y lo que yo digo siempre, ¿no? Este medio es justamente para eso, para que podamos hablar cosas que no se hablan en otro lado y que la gente saque sus conclusiones, ¿no? Que la gente entienda y coja lo que quiera de los debates acá o de las entrevistas y los utilice para mejorar su debate político. Así es. Creo que es una muy buena herramienta lo que ustedes hacen aquí, es muy importante. Hay tantos medios que están en la misma línea tratando, ¿no? Justamente eso de debatir, porque a veces en que uno tiene temor y no habla y no dice. Hay que decir las cosas como uno piensa y justamente tratar de construir, ¿no? De construir el futuro del país. Así es, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron a Hoja de Ruta. Nosotros estamos cerrando ya la jornada de hoy y el día de mañana seguiremos con más en otras voces y con los programas ya establecidos para el día jueves. Muchísimas gracias y hasta pronto.